Bueno, entonces vamos a seguir con el volumen que está al costado, el más chico, este que está acá. La separatriz es esta recta vertical y esta recta de punta. Así que entonces por la proyección horizontal de este punto, que es este, vamos a trazar un R1. Estoy hablando siempre en el sistema diédrico. Por la proyección vertical del punto trazamos un R2. Donde el R2 corta al plano horizontal, trasladamos al horizontal y entonces ya nos da que directamente la sombra de este punto está en el plano horizontal. De acá, de esta recta vertical, vamos a seguir con la sombra de esta recta de punta que va desde este punto hasta el plano de la pared, o sea, desde el punto al plano de la pared. Este punto no va a arrojar sombra porque está justamente en la pared, así que sabemos que la sombra de esta recta va a terminar ahí. Lo que necesitamos es encontrar entonces la sombra de este punto, que ya lo tenemos acá en el piso, ¿sí? Y esta recta que es de punta y arroja sombra sobre el plano horizontal, la sombra se va a mantener paralela, entonces va a ser esta recta vertical que está acá. Ahí vamos a encontrar dónde está el quiebre de la sombra que arroja este segmento entre el piso y la pared, que es este punto que está acá, que si lo trasladamos al vertical coincide con este. Quiere decir que si acá yo uno al otro extremo del segmento, que es este que está en la pared, acá va a ser coincidente con el R2 que tracé y acá no se va a ver porque está en la pared. Así que, o sea, en el plano proyectante o plano frontal que me representa la pared. Puedo reforzar eso ya como la sombra, esto como sombra y esto que está acá también como la sombra de ese volumen. Pasamos a la sombra entonces ahora de este volumen sobre el piso, este volumen y la pared. La separatriz es esta recta vertical, esta inclinada y esta de punta que vuelve, como en este caso, a no arrojar sombra ese punto porque está contenido en la pared. Entonces, por la proyección horizontal de ese punto, trazo un R1, por la proyección vertical, trazo un R2, de ahí vengo y trazo acá, veo entonces que la sombra real de ese punto está en el piso. Lo que va a empezar ahora es la sombra del segmento inclinado, que lo que tengo que hacer es encontrar la sombra de los dos extremos. Tengo la sombra de este punto, necesito la sombra de este punto, pero la voy a necesitar resolver en el piso para poder ver cómo está ese tramo de sombra que todavía no tengo. Así que, ¿qué es lo que hago? Por la proyección horizontal del punto trazo un R1 y por la proyección vertical del punto trazo un R2 hasta que me corte al plano horizontal. Acá me coincide, es este es el punto más alto, trazo el R2 hasta que corta el piso. Desde acá me voy entonces a cortar al R1, que me da por detrás del plano de la pared, pero no importa. Tengo el R1 que sale de acá, ahí está. Esta es la sombra de este punto, esta es la sombra de este otro punto. Quiere decir que si yo los uno, tengo la sombra, todo esto es auxiliar, de la recta inclinada sobre el plano del piso. ¿Para qué me sirvió esto? Para encontrar este punto que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que voy a... O sea, eso ya lo puedo reforzar si quiero porque esto es sombra real y esto también es sombra real. Este punto yo lo voy a subir hasta... Está entre el piso y el plano inclinado, está apenitas corrido del otro. Acá no se ve, pero entonces empieza ahí. El tema es ahora tengo que encontrar la sombra de esta recta inclinada en este plano frontal. Entonces fíjense, para eso me sirve esta vista lateral. Porque entonces, si yo considero este plano frontal ilimitado, o sea, ilimitado, hasta que me corta a la recta inclinada, ese punto va a ser sombra ahí mismo, digamos. Entonces, ¿cómo hago yo para llevar este punto? Tengo que tomar este punto al vertical, me refiero. Porque en la proyección horizontal, como es un plano proyectante, no veo la sombra, no veo la inclinación. Necesito trasladar este punto al vertical. Tomo esta altura, esta cota, la tomo acá sobre la línea, o sea, yo lo que hice fue considerar ilimitado este plano hasta que me cortó a la recta inclinada, ¿sí? Entonces tengo el punto propiamente a donde hace sombra. Y uno este punto con ese que pasé ahí.
de lo cual voy a tener un tramo de sombra virtual y un tramo de sombra real, ¿sí? Este ya lo puedo reforzar, ¿sí? Este punto que me dio acá, resulta que lo tengo que traer acá, porque ahí es donde está el tramo inclinado de sombra. Y ahora en realidad necesitaría hacer la sombra de este punto en este plano que está acá. ¿Cómo hago la sombra de ese punto en ese plano? Considero este plano horizontal hasta que corte el R2, que justo me está dando ahí, ¿sí? Entonces, si yo hago que busco la sombra sobre este plano, cuando la buscaba sobre el horizontal, seguí el R2 hasta ahí. Cuando lo busco sobre este otro plano horizontal, sigo el R2 hasta que corta ahí. Entonces, ese punto lo corto con el R1, que es este, y está acá, ¿sí? Entonces, como yo ya tenía la sombra de este segmento inclinado en el plano inclinado, acá, lo que hago es, manteniendo el paralelismo, esto lo hacemos con las escuadras, manteniendo el paralelismo, me voy hasta ese punto que marqué y fíjense que me da ahí. Verifico que va desde este punto hasta este punto. ¿Está? Entonces, ahora obtengo este punto que está acá, porque esta sombra es un tramo de sombra de la recta inclinada sobre ese plano horizontal que está acá arriba. Este punto lo voy a trasladar a la proyección vertical acá. Y lo último que voy a buscar es la sombra real de este punto contra la pared, que sería este plano frontal que está acá. Entonces, este punto lo hago cortar con el R2 y está acá. Quiere decir que, y esto ya lo puedo marcar como visible, fíjense que me da esto que está acá, que es paralelo a la que me había dado acá. ¿Por qué? Porque son dos planos frontales, ¿sí? Entonces, como es la misma recta que da sombra sobre dos planos paralelos, la sombra obtenida es paralela. Por último, esta recta que refuerzo directamente a 45 es la sombra de este segmento de punta que va desde acá hasta la pared. ¿Está? Y esto lo tengo que reforzar acá, ¿sí? Y es paralela, por supuesto, a esta que había tenido al principio. Tengo sombra en esto acá y sombra esto que está acá. Ahí está terminada la sombra en este sistema B2H1. Para trabajar la sombra H1B3 ya la tenemos resuelta acá. Lo que va a cambiar es la dirección del R. En vez del R2 vamos a usar esta dirección de R3. Entonces, directamente con la escuadra vamos a tomar puntos, que esto va a ser más rápido que al momento de resolverlo, porque ya la tenemos dibujada en la proyección horizontal. Entonces, por ejemplo, la sombra de este volumen, llevo, esto está a 30 grados, este punto que es el quiebre con la pared, lo llevo acá, y fíjense, de acá unimos con eso, acá va a pasar lo mismo, esto. La sombra de este volumen sobre este, lo que está en el piso no lo veo en una proyección horizontal, está acá, ¿sí? Este está acá, acá arriba, y por último este que está acá, está acá. ¿Qué es lo que hice? La sombra en esta cara, trasladé esos puntos, son este, y me estaría faltando ubicar este punto, que para ese sí voy a trazar un B3. Fíjense, B3 lo trazo desde ahí, donde un R3, donde el R1 cortó este plano, sirve ese mismo punto para aquel sistema. Entonces, desde donde el R1 cortó el plano de la pared, lo llevo para allá hasta que me corta el R3. Entonces, ¿cómo es la sombra? Desde el punto este que yo pasé acá, este es paralelo a este, ¿sí? Y este se une con ese que está ahí. ¿Está? Este dijimos que era la sombra, ¿sí? Así que ya tengo la sombra
de estos volúmenes sobre cada uno y sobre el piso y la pared están. Me falta lo de esto acá. Entonces, fíjense, este punto lo traslado acá y como sé que es una recta vertical, es eso que está ahí. Esto lo puedo trasladar, fíjense, este punto acá me da esta recta, que es la sección del plano con el plano oblicuo. Lo que tengo que hacer ahora es, con la dirección del R3, y desde el punto que quiero encontrar la sombra, que es este, marca ahí, y ahí está el punto de sombra. Vamos a aprovechar y ya hacemos el B3, el R3, perdón, de ese vértice y de este que tenemos acá atrás. Y entonces, sobre el R3 de este vértice que está acá, con la escuadra de 30, llevo esto para acá. Y este es lo mismo, llevarlo así, que trazarlo horizontal con la escuadra de 30, porque son paralelas todavía las rectas, por supuesto, ahí. Esto se une con esto, así que eso va acá reforzado. Esto se refuerza acá. Este se refuerza a 30 grados. Y este a 60. ¿Sí? Si yo sombreo, ahí ya tengo la sombra de este volumen sobre este, de este sobre este acá, y sobre la pared, y la de este volumen sobre la pared. Lo hacemos en la axonometría, por último. Entonces, vamos a empezar por este. ¿Con qué vamos a trabajar en la axonometría? Con estas direcciones de rayo. Horizontal el R1 y esta dirección para el R. Entonces, trazo por la proyección horizontal de este punto un R1. Y ahora trazo con esta dirección el R. Este punto es este que teníamos acá. La sombra de este se va a mantener paralela, entonces va a venir de acá para acá. Y como este segmento está tocando la pared, en el quiebre va desde ahí hasta ese punto. Lo que les hablaba hoy del rayo de retroceso en la teoría. Si yo quiero saber cuál es el punto de este segmento que me arroja sombra acá, voy de ahí con un R para atrás, que bueno, me está coincidiendo con la recta, pero este punto de este segmento me arroja sombra en el quiebre entre el piso y la pared. Este sector del segmento hace sombra en el piso y este sector del segmento hace sombra en la pared. Ahí está entonces la sombra de ese volumen con el piso y la pared. ¿Está? Seguimos con este volumen sobre estos acá. Proyección horizontal de este punto, trazo un R1. Trazo un R, me da la sombra real del punto acá. Ahora tengo que hacer la sombra de la recta inclinada. ¿Qué es lo que hago? Busco la proyección horizontal de este punto. Acá. Prolongué esta y bajo esto hasta el piso. ¿Para qué? Para trazar por la proyección horizontal de este punto un R1 y para trazar por el punto propiamente en el espacio un R hasta que se me corte. ¿Qué es lo que obtengo ahí? La sombra del otro extremo, y si uno los dos extremos tengo la sombra del segmento inclinado en el piso. Eso me sirve para esto, para encontrar ese quiebre. ¿Sí? ¿Cómo hago la sombra en este plano? Como lo hice acá. Extiendo este plano frontal hasta que me corta al plano inclinado. Ahí. Y ahí yo sé que esta recta va a arrojar sombra sobre el plano en ese punto ahí mismo. Entonces puedo unir esto con esto y sé que esa es la sombra que voy a obtener. Y eso es esto que tengo acá. ¿Sí? Esto. Podemos ir reforzando un poquito para ayudar a que se vea. Esto, el primer tramo de sombra del plano de la recta inclinada, el tramo de sombra de la recta inclinada en el plano vertical. Lo que sigue es la sombra entonces del último tramo sobre el piso. Y acá puedo hacer dos cosas. Una, busco como la proyección horizontal en realidad este punto sobre este plano. Y a partir de ahí trazo el R1, o sea, ya lo había hecho en el plano horizontal. Lo hago en un plano más alto. Trazo esta horizontal hasta acá.
Cuando trazo el R, ahí me da la sombra de este punto en este plano. Entonces si los uno, tengo esto acá. ¿Pero qué es esto? Esto es paralelo a esto que yo tracé acá. Entonces, yo lo que hubiera podido hacer era ya empezar a trabajar en el otro extremo de la recta y decir, bueno, la recta, el vértice este acá, hace sombra sobre la pared, acá donde corta, fíjense, el R1 corta la pared ahí, levanto esta vertical y a partir de este punto, el R, me da que la sombra en la pared es acá. Me hubiera dado esta sombra de este segmento y a partir de este punto yo tenía que trazar una sombra, como este es un plano frontal igual que este, paralela a esta recta. Entonces, desde acá yo trazo con la escuadra, fíjense que hago esto y fíjense que me dan este punto, que es este que me da acá, que busqué por el otro lado, trazando el R1 acá más alto, el R ahí y viniéndolo con el punto del quiebre. Por cualquiera de los dos lados, el resultado por supuesto es el mismo. ¿Sí? Lo bueno es que entonces, conociendo el procedimiento, ahí mismo ya lo puedo verificar. ¿Qué es lo que me falta? La sombra de este volumen sobre este. Entonces ahora, por la proyección horizontal de este punto, trazo un R1. Encuentro con que hay un quiebre en la sombra antes de encontrar la sombra del punto en el piso. Entonces acá lo que hago es levantar una vertical. Como tampoco encuentro la sombra de este punto en el plano vertical, como vemos acá, ¿sí? Lo que hago es, donde este R1, que lo considero el plano proyectante, plano de luz, que me secciona el plano oblicuo, tengo este punto y este punto como intersección con los lados del plano en proyección horizontal. O sea, este plano proyectado en el horizontal tiene un lado acá y un lado acá. Este punto es este y este punto, un poquito más adelante de esto, es este que está acá. De ahí que uno estos dos. Esta recta es la sección del plano de luz con el plano oblicuo. Es esta recta que está acá. Es esta recta que está acá. Entonces ahora sí, con el R que sale de este punto hasta que corta esa sección, me da ese punto ahí. Si quieren ya reforzamos esto acá, esto acá y esto acá. ¿Sí? Ahora, lo que hacemos es un R desde el punto que tenemos acá y necesito encontrar la intersección o la sombra en este plano. Entonces, ¿qué hago? Busco la proyección horizontal de ese punto. Fíjense, acá estaría la proyección en el piso de ese punto. Trazaría un R1 desde la proyección horizontal, corta el lado del plano, ¿sí? Del plano oblicuo, que en realidad acá, fíjense, corta antes a este lado, me da apenitas acá, acá. Entonces esto lo uno con esto y esa es la sección entonces del otro plano de luz que pasa por ese punto con el plano oblicuo y es paralela a la que me dio en el otro punto. Entonces son distintos planos de luz que van seccionando el plano oblicuo en esa recta. Donde esta recta se corta con el R que pasé por ahí, ahí tengo la sombra entonces de este punto en el plano inclinado. Es esto que está acá. Entonces esto lo uno acá y me da ese ahí. Y por último, la sombra de este segmento me está coincidiendo por lo que es la proyección, estaría sobre esta línea. Entonces no me queda otra cosa que, fíjense, marcar con una paralela a esta dirección la tercera sección de plano de luz con el plano oblicuo, que estaría saliendo desde acá, ahí, refuerzo eso.
refuerzo esto y tengo entonces la sombra que arroja este cuerpo sobre el otro y sobre los otros también.